Edad moderna, principales características, siglo XV al siglo XVIII. Ubicaciones. Ubicación espacial, Europa, América y Asia. Ubicación temporal, siglo XV al XVIII. Y los acontecimientos con el que inicia la Edad Moderna es la caída del Imperio Romano de Oriente y la llegada de Cristóbal Colón a América, como vemos en imagen. Finaliza la Edad Moderna con la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Características. Surgen nuevos pensamientos culturales y religiosos. Surge, por ejemplo, el Renacimiento, que es un movimiento artístico. Inicia en el norte de Italia, en la ciudad de Florencia. Su nombre hace referencia al renacer de la cultura clásica, distinta a los pensamientos medievales. Algunos de sus representantes fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Sandro Botticelli y Rafael Sanzio. Surge también el humanismo, que es un movimiento filosófico de Italia. Los humanistas eran intelectuales de formación universitaria que rescataron las obras filosóficas, históricas y literarias de la antigüedad clásica. Sus obras eran de carácter laico. Algunos de sus representantes, Tomás Moro, Erasmo de Róterdam y Nicolás Maquiavelo. Entonces, el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural, sobre todo vinculado a las artes. En cambio, el humanismo es un movimiento filosófico, sobre todo vinculado a la literatura. Las obras de carácter laico quiere decir diferenciadas o divididas de la religión católica. Surge un nuevo movimiento religioso, el protestantismo, liderado por Martín Lutero. Inicia en Alemania y se cuestiona el poder del papado, considerando que la relación entre los fieles y Dios debía ser directa y personal. Entre sus aportes está la libre interpretación de la Biblia. Las ideas del humanismo y de las reformas llegaron más rápido y a más lugares gracias a la creación e incorporación de la imprenta. Algunas de las obras del Renacimiento. Tenemos acá una de las más conocidas, la Gioconda o la Mona Lisa, que es obra de Leonardo da Vinci. Tenemos el David de Miguel Ángel. Elegí esta imagen para que vean la dimensión de la escultura. Tiene aproximadamente 5,5 metros, ¿sí? Acá están restaurándola. La Venus de Nilo de Sandro Botticelli, que también es una pintura muy conocida. La Escuela de Atena, que es una obra de Rafael Sanzio, es sumamente detallada con muchos de los personajes de la literatura clásica, ¿sí? Cuando hablamos de literatura clásica hablamos de la literatura griega sobre todo y romana. Y Donatello a través de una escultura, ¿sí? Él era escultor sobre todo. Vamos a pasar a un nuevo tema que es la expansión ultramarina. Se amplía el comercio y se descubren nuevas rutas comerciales. Todo dentro del periodo de la Edad Moderna. Características de la expansión ultramarina. Dentro de las transformaciones de la modernidad, los europeos se lanzaron a una nueva aventura, los viajes de exploración marítima. Los medios técnicos que utilizaron para esas exploraciones fueron el desarrollo de la matemática, la física, la astronomía, inventos como la brújula, el astrolabio, que sirve para medir la distancia entre las estrellas, los mapas, las cartas geográficas, los portulanos, que eran los apuntes de los navegantes sobre los puertos que se iban estableciendo, y las carabelas, que es el navío con el cual viajaban, ¿sí? Los barcos con el cual viajaban. Razones de la exploración, sobre todo razones económicas, que era buscar nuevas rutas comerciales y lugares para extraer productos. Razones políticas. Las razones políticas están vinculadas a fortalecer el Estado y ampliar los límites y el poder del Estado. Y las razones religiosas están vinculadas con llevar el cristianismo a estos nuevos territorios. Entre los viajes más importantes se encuentran los viajes españoles y los viajes portugueses. Nosotros vamos a desarrollar solo los viajes españoles. Entre los viajes españoles tenemos a su principal representante, Cristóbal Colón. Colón hizo 4 viajes, el primero de ellos en 1492. Sale de Puerto de Palo, España, el 3 de agosto y llega a las Antillas el 12 de octubre. Pensó que llegaba a las Indias. El segundo viaje de Colón se da en el año 1493, desde el puerto de Cádiz, con un total de 16 naves. Aproximadamente 1000 hombres llegan en el segundo viaje.
1496, tercer viaje, inician fuertes conflictos entre españoles e indígenas vinculados a el dominio y la ambición de poder de los españoles. Y el cuarto viaje hacia 1502, donde se explora Centroamérica y se funda Portobelo, que es un puerto de Panamá. Acá tenemos una imagen del recorrido de cada uno de los viajes. El primer viaje, que está acá en amarillo, el segundo viaje en rojo, el tercer viaje en violeta y el cuarto viaje, que es el viaje que explora toda esta zona que llega acá estaría el Puerto Velo en Panamá, es el último viaje de Colón. Colón, cuando llega al territorio de las Antillas, se encuentra con civilizaciones sencillas, pero en el continente teníamos civilizaciones avanzadas, con una compleja organización social. Por ejemplo, los mayas en Centroamérica, los aztecas en el centro de México y los incas desde Ecuador hasta Santiago de Chile. Es importante destacar que estas tres culturas o civilizaciones americanas conformaban estados independientes, estaban a cargo de un líder fuerte, eran agricultores y politeístas. Para ubicarnos en el mapa, los aztecas entonces en el centro de México, los mayas en la zona de Guatemala, Honduras y El Salvador, y los incas desde Ecuador hasta aproximadamente Santiago de Chile, también gran parte del norte argentino y el territorio de Bolivia. Las técnicas de cultivo que utilizaban los aztecas, las chinampas. Las chinampas son islas artificiales que elaboraban los aztecas con un entretejido de ramas para cultivar sobre esas islas. Ponían tierra fértil y cultivaban. Los mayas, la técnica de cultivo era la roza. La roza era quemar toda la mala hierba y con esa ceniza fertilizar la tierra. Y los incas, la técnica de cultivo son las terrazas ecológicas que van en la zona de montañas. Como ustedes ven, los incas están sobre las montañas, sobre las cordilleras de los Andes, que es zona montañosa. El principal cultivo de los tres pueblos era el maíz, pero después tenían cultivos diferentes, por ejemplo aztecas y mayas, el cacao, y en el caso de los incas, la quinoa, que es un cereal. Para finalizar esta explicación breve de lo que fue las características de la Edad Moderna, vamos a ver cómo se unifican los españoles y la cultura americana a través de la conquista. Los principales conquistadores, tanto de los aztecas como los incas, fue Hernán Cortés en el caso de los aztecas y Francisco Pizarro en el caso de los incas. El año en el que inician las conquistas es 1519. Si ustedes recuerdan, el último viaje de Colón fue en 1502. Pasan casi 16 años después, en el cual se llega al territorio, al continente americano, y se empieza a establecer un sistema español, 1519, y en el caso de los incas, 1523. El emperador de los aztecas que se enfrentó con los españoles fue Moctezuma, que fue asesinado por los españoles. Y los emperadores que se enfrentaron con los españoles en el caso del imperio inca fue Atahualpa. Cuando llegan los españoles hay un conflicto entre Atahualpa y Huáscar por el trono. Ese conflicto lo gana Atahualpa, pero después es capturado y dado muerte por los españoles. Con estas características finalizamos la revisión del periodo de Edad Moderna.